Mesopotamia puede ser considerada como la cuna de las primeras culturas que conocemos en la actualidad. Su nombre significa tierra entre los ríos y eso sucede por su ubicación entre los ríos Tigris y Éufrates en la zona que comprende el Próximo Oriente y gran parte corresponde a lo que ahora se conoce como Irak, algunas regiones al norte de Siria, el sureste de Turquía y el sureste de Irán. Siendo una de las civilizaciones más importantes de la historia, se vuelve importante estudiar aspectos de su cultura como la arquitectura. Si bien Mesopotamia fue una civilización majestuosa e importante con grandes construcciones, no mucho de ellas llegó hasta nuestra época debido a que sus materiales no eran tan resistentes. En las primeras construcciones, llevadas a cabo a finales del cuarto milenio antes de Cristo, se utilizaba cañizo recubierto. Sin embargo, este material era de muy poca duración. Más adelante, el barro se introdujo como material de construcción, seguido del adobe y finalmente el ladrillo. La piedra y la madera eran utilizadas en menor cantidad debido a su dificultad para encontrarla. Estos ladrillos tenían una forma alargada y estrecha, construidos por adobe y arcilla, en los que se incrustaban teselas en forma de cono, lo que daba resistencia a estos mismos. Estos fueron vidriados en la época babilónica con el fin de poderlos policromar y realizar relieves, que se unen con argamasa. La madera de palmera también fue utilizada para realizar cubiertas. Entre sus elementos más utilizados están el dintel, el arco y la bóveda debido a la facilidad que proporciona el ladrillo para este tipo de construcciones. Por un lado, este material permitió hacer los pilares de ladrillos, los que eran conocidos como el sustento de la construcción. Por otro lado, la arcilla era mejor usada para la construcción de casas, dado que era simple y permitía incrustar teselas de cerámica vidriada para darle mayor resistencia. Los palacios seguían la misma estructura, la diferencia era que contenían más patios y estancias que las casas. Además, se utilizaba la madera de palmera y los palacios tenían habitaciones alargadas y estrechas debido a que los maderos cubrían las habitaciones de manera longitudinal. Debido al uso de materiales como el adobe, que puede tener la tendencia a deshacerse gracias a la erosión, los muros debían ser muy gruesos y no lisos, puesto que era importante colocar varios entrantes y salientes. Para tener una buena iluminación, los muros se decoraban con franjas horizontales que eran unas más salientes que otras. En cuanto a las murallas, se dice que se encontraban alrededor de las ciudades, generalmente trazadas de maneras irregulares y construidas alrededor de los templos. La ciudad de Babilonia estaba rodeada por una gran muralla con puertas magnánimas. Al lado de la muralla se encontraban el palacio y el sigurat. Debido a las invasiones, los reyes y los sacerdotes debían tener la muralla cerca para poder huir con facilidad. En cuanto a su construcción, usaba como soporte pilares y columnas, estas últimas teniendo un propósito más decorativo que funcional. Los materiales utilizados para estas columnas y pilares estaban recubiertos con pequeñas piedras que asemejan un mosaico de colores. Esto también se podía encontrar dentro de los muros. Sus dimensiones variaban dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, la muralla de Nínive tenía 10 metros de grosor y 24 metros de altura. El sigurat era la construcción más importante de la civilización mesopotámica. Este era su templo que contaba con múltiples fines, tales como venerar, rezar, administrar, entre otros. Estos templos se encontraban en terrenos considerados como sagrados. Los templos más antiguos solían tener una estructura sencilla, compuesta por una sala con estatuas dedicadas a las divinidades o pinturas. Una manera de reconocer un templo mesopotámico era identificar las figuras clavo, que eran representaciones divinas sobre las que se construían los muros con el fin de que el templo no se fuera a caer. En ocasiones se puede llegar a confundir el templo con el sigurat, pero es importante saber diferenciarlos, ya que este último es solamente una parte del templo. El sigurat o sikurratu es la única estancia de carácter vertical dentro del templo, que se caracteriza por tener estancias horizontales. Este se desarrolló principalmente en la época neosumeria y simboliza la montaña mítica del mundo. Dentro del sigurat se encontraba un templete en el que el dios se ponía en contacto con los seres humanos, además de ser considerado un observatorio astronómico.
El zigurat se construye con plataformas que se superponen entre sí y que van reduciendo su tamaño a medida que va alcanzando su mayor altura. Estas plataformas suelen ser impares, que en ocasiones se policroman e incluso pueden llegar a aparecer vegetación. El zigurat era construido con ladrillos que formaban una pirámide escalonada que usualmente se ubicaba en la base de una colina artificial para darle más altura. Para acceder a la parte superior se construían escalinatas o rampas. Entre algunos de los zigurats más importantes se encuentra el zigurat de Ur. Este zigurat tenía tres plataformas que eran coronadas por un templete al que se podía acceder por las escalinatas que continuaban luego de la central, al pasar por un vestíbulo cupulado en el que se unían las cuatro escalinatas y que tenía entradas de arco de medio punto y remates en almena, al igual que el templete. De este modo, es evidente la relevancia que tiene la arquitectura mesopotámica para la historia de la arquitectura, debido a que fue allí donde se vislumbraron los primeros ideales de ciudad y urbanismo. Es así como se originan los cimientos de la arquitectura en el amanecer de la civilización.